Básicamente, hemos repasado algunos conceptos y nos hemos introducido a un tema que ya tiene que ver con el uso de más factores, ¿no? Que ya no son solamente un factor y variables de control, sino más de un factor de interés. Ya saben que los factores son las variables que el experimentador desea estudiar. Entonces, los factores podemos modificarlos en niveles, los estados o valores que asumen los factores. Una nomenclatura de 2 a la K significa que el experimento tiene dos factores con K niveles. Es 3 a la K, tres factores con K niveles. Se entenderá que mientras más factores le pongo al asunto, más complejo es el experimento, más largo, más costoso. Entonces, muchas veces el diseño factorial se concentra en el 2 a la K, ¿ya? Porque 3 a la K muchas veces ya no es tan práctico. Bueno, sea cual sea el número de factores y niveles que nosotros usamos, siempre vamos a tener una respuesta. ¿No? Una respuesta que está condicionada al factor en su nivel I y al factor I en su nivel J. Bien, entonces, con dos factores el modelo de los efectos es este, ¿no? Sin embargo, aparece, esto les había dicho, aparece un nuevo elemento en este modelo de los efectos, donde este es el efecto del tratamiento en su nivel I, este es el efecto del tratamiento beta en su nivel J, dos tratamientos, dos factores, y aparece un elemento nuevo que tenemos que considerar que se llama la interacción. Muchas veces, cuando yo combino determinados factores en un experimento, la respuesta del experimento no solo se ve influida por el nivel de cada factor, sino también por la interacción de estos dos. Y ese es el tercer, digamos, elemento de este modelo, que hay que considerar muy bien cuando se hace experimentos factoriales. En este caso, con un ejemplo muy común que es de dos factores. Bueno, las hipótesis nulas son las mismas que habíamos visto, donde la hipótesis nula, lo que se quiere demostrar es que al menos un tratamiento tau sub i es diferente de cero. La diferencia de la media del tratamiento es igualmente a cero, o al menos con el tratamiento beta también. Obviamente la hipótesis nula es que no hay efecto de ninguno de los tratamientos, ni tau ni beta. Y con esto nosotros habíamos hecho, les había mostrado del texto la tabla de la ANOVA para dos factores y su interacción. Entonces la tabla se basa en calcular la suma de cuadrados, por supuesto, pero aparecen el tratamiento A, el tratamiento B, y aparece la fila que mencionamos que es la interacción de A y B. Por supuesto, nosotros podemos ver los valores de F calculados y comparar con los valores críticos o leer el p-valor. Entonces aquí habíamos comparado lo que el texto calculaba en este problema que habíamos resuelto, que es de los materiales y la temperatura de las baterías, aquí, y los valores numéricos, ¿no? La suma de cuadrados para el material, la suma de cuadrados que daba el texto. Entonces, debido a las magnitudes, aquí los decimales no tienen mucha influencia y los valores obviamente se aproximan muy bien a los que nos da el libro. Esto lo hemos hecho con el YAML.
Grados de libertad, lo mismo. Aquí hay una fila más que es el total, que no la toma. Podríamos usar, aquí se puede añadir la fila del total, pero no es tan importante en este caso. Y aquí están los valores de P, ¿no? Este es de 0002, 0001, menor a 0.001. Y aquí 0.0019, que es muy seguro. Bueno, lo que nos lleva a concluir que evidentemente, en este caso, tenemos valores mayores a 0.05, ¿no? Este es, no tenemos valores mayores a 0.05, todos menores. Entonces, volvamos al texto ahora para ver este tema. Voy a abrir el texto, ¿verdad? Bien, entonces, acá está un documento que estamos viendo y nos enfocamos en el diseño de dos factores. Y aquí está el ejemplo que habíamos analizado, ¿no? Luis, ¿cuántas repeticiones tenemos por combinación de tratamientos? Este, a ver, ¿Cuántas por, repeticiones tenemos por combinación de tratamientos? o sea, básicamente, ¿cómo lo acomodábamos en las tablas? No. Si tú ves esta tabla de la imagen, ¿cuántas repeticiones del Ah, experimento hay por cada combinación de factores? hay cuatro. Cuatro, ¿no? Porque aquí tenemos el factor temperatura y el factor material. 15 con uno tiene cuatro valores de respuesta, cuatro repeticiones. Esto depende mucho del presupuesto que uno tiene para el experimento, principalmente, y de las condiciones de infraestructura y físicas que tiene, la cantidad de reactivos necesaria, la cantidad de muestras, etcétera, el personal. Entonces, ahí puede haber muchas cosas que se dan en juego para cambiar este número de repeticiones. Bueno, entonces, ahí habíamos quedado y esto lo hemos desarrollado en Jamubai. Ahora, paralelamente voy a empezar a abrir Jamubai en Cuerp. Ahora, bueno, tengo que ver tendría que ver la clase. Vamos a ver la clase del anterior.
Y tengo desgaste de cuerno. ¿No es eso? Aquí sería este. Tiempo de baterías. Fíjense, lo he guardado en un repositorio aquí en la nube. Ustedes lo han guardado en su computadora y tienen que buscar el elemento, ¿no? En este dispositivo. Este debería ser. Veamos qué aparece. Ahí está, ¿no? Todo lo que hemos vaciado la anterior clase. Bien, entonces estamos aquí, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué efectos tiene el tipo de material y la temperatura sobre la vida de la batería? Ahora, ya les he mostrado el componente procedimental, digamos. No vamos a hacer las sumatorias ni las ecuaciones para calcular esta tabla de dos factores. Aquí están. Esta es la tabla que estamos haciendo de manera general, ¿no? Este es. Factor A, factor B, los niveles del factor B van hasta B minúscula, los niveles del factor A van hasta A minúscula. Y ahí internamente tenemos tres subíndices para Y, ¿ya? Y eso que quede claro porque voy a pasar esto a la aquí. ¿Eh? Entonces, vamos a hacer esto. Estamos en mat 2 por 3. Estamos a 20. Eh, y tenemos eh, eh, diseño factorial. Estamos analizando dos factores, ¿no? Bien. Y aquí, esta es la tabla. Entiéndase que esta es la tabla. Aquí, que quede claro que el factor niveles del factor niveles del factor B, no, vamos a empezar con A, va desde 1, 2 hasta A minúsculo. Niveles del factor V va desde 1, 2, 2, 3 hasta B minúsculo. Eso queda claro en filas y columnas, ¿no? Las filas son los cambios en el factor A y las columnas son los cambios en el factor B. Y la respuesta del experimento es Y, J, K, donde I, J, fíjense, aquí está, ¿no? I, J, sí, donde K es el número de repetición de la medición. Entonces, K varía desde 1 hasta N repeticiones. Aquí viene Y111, Y112, por ejemplo, para el factor A, nivel 1. Factor B, nivel 1. ¿Cuántas respuestas tenemos? Y, entonces, las respuestas del experimento son Y111, Y112, Y113, ¿ven?
así sucesivamente hasta Y11N. Y esto se repite en todas las combinaciones de los factores A y B. ¿Ya? Que quede claro. Entonces, para el último, el factor A está en su último nivel, nivel A. El factor B está en su último nivel, nivel B. Y las respuestas del experimento son YAV1, YAV2 y así sucesivamente. ¿Ven? Bueno, entonces, la última medida sería la YAVN, la última de todas. Aquí se está suponiendo que todas las repeticiones en cada combinación factor es la misma, N. Bien. Y esta es la tabla que hemos desarrollado en la clase. En función a este ejemplo de las baterías. Bueno, la respuesta ya la hemos hecho. Este es el modelo que está trabajando el texto. Esta es la matemática, las ecuaciones, las fórmulas para calcular todos los valores necesarios para hacer la tabla de la ANOVA, ¿no? La suma de los cuadrados, hay que hacer las sumatorias respectivas. Pero esto, reitero, no, si entramos en este detalle vamos a perder el objetivo del asunto, que es tener la tabla de la ANOVA. Lo que sí hay que tener claro es cómo calcular los grados de libertad. Pero gracias a los paquetes de software, esto ya se simplifica muchísimo. Y nosotros ya podemos obtener la tabla del análisis de la varianza directamente, ¿no? Que es esta. Y esto ya lo podemos tener numéricamente incluso. Bueno, ahí está. Ahora, lo que quería ver es cuál es la conclusión de este análisis. Porque la pregunta aquí está, la pregunta es, ¿qué efectos tiene el tipo de material y la temperatura sobre la vida de la batería? Aquí están los datos internos. ¿Qué efectos tiene? ¿Existe alguna elección del material que produzca de manera regular una vida más larga de la batería, independientemente de la temperatura? Esa es la pregunta. ¿Por qué se hace esta pregunta el fabricante? Porque la temperatura donde vaya la batería va a cambiar, ¿no? La temperatura va a cambiar, eso yo no lo puedo controlar. Es un factor que lo he puesto en mi experimento para entender la influencia de la temperatura, pero si un usuario compra la batería y la utiliza en un auto que va a ir al Amazonas u otra que va a ir a la cumbre, entonces obviamente las condiciones de temperatura van a ser muy diferentes. Por eso que también en el laboratorio he tenido el cuidado de usar extremos de temperatura. Pero más allá de eso, que yo no puedo controlar una vez que el usuario ha comprado la batería, yo sí puedo controlar el tipo de material, uno, dos o tres. Entonces, por eso le interesa al fabricante que si hay alguna elección del material que produzca mejor, mejores datos de la vida de la batería, independientemente de la temperatura. Entonces, por eso es que el texto les dice, la segunda pregunta es de particular importancia, ¿no? Quizás sea posible encontrar una alternativa del material que no resulte afectada considerablemente por la temperatura. Tal vez uno de estos materiales es más, digamos, es menos influenciable por la temperatura.
que se va a ver menos afectado por la temperatura. No es que no le va a afectar la temperatura, pero le va a afectar menos que otros materiales. Eso me conviene más como productor de baterías. Esa es la pregunta, ¿no? De ser este el caso, dice, si existe un material que tiene esa característica, el ingeniero puede hacer que la batería sea robusta. Es decir, que aunque cambie la temperatura en el campo, la batería tenga un rendimiento similar más allá de la temperatura que tenga. Se trata de un ejemplo de aplicación del diseño experimental estadístico en diseño de productos robustos. Un producto robusto es aquel que opera de manera similar, aunque las condiciones de operación puedan cambiar. Ese es un equipo robusto. Bueno, un problema de ingeniería de diseño muy importante, y eso es cierto. Muchas veces se quiere ver el tipo de equipo robusto. Bien, entonces acabamos, voy a volver al, y voy a replantear, porque cuando ustedes graban, pues aquí yo he grabado solamente los datos, ¿no? Que era lo importante. Entonces, los datos ya saben que son los datos nominales, ordinales y continuos. Bien, entonces una vez que tengo esto, ya saben, me voy a la ANOVA general. Y aquí ponemos la variable dependiente, que es el tiempo de vida, y la variable, los factores fijos, la temperatura y el material. Inmediatamente el texto hace esto, ¿no? Sin embargo, aquí sería la fila de los totales, que no lo voy a usar. Sin embargo, aquí está la interacción. Mm, Entonces, no recuerdo si había aquí un problema de datos. Recuerdan que yo había cometido un error al transcribir los datos, pero no estoy seguro. Texto, ¿dónde está? Aquí está. Era 130, 155, 74, 180. Y aquí estaba el error, ¿no? 180. Inmediatamente ya ajustado. Y este es el valor que nos da. Ya. Ya tenemos el ANOVA. Y ya sabemos que esto tiene estos valores. Pero ¿qué podemos decir ahora con estos valores? ¿No? Un análisis muy útil es aumentarle a la tabla el eta cuadrado, ¿no? Porque este eta cuadrado es la misma tabla que acá, ¿no? Solamente que le he aumentado una columna. Me da el porcentaje de variabilidad que detecta la prueba respecto al modelo de efectos, ¿no? La temperatura tiene un efecto en la variabilidad del experimento del 50%. O sea, es alta la influencia de la temperatura en la vida de una batería. Ok, eso ya me da una idea de cuán sensible es la batería, la vida de la batería a la temperatura. Pero una vez que el producto salga, yo no voy a poder controlar esa variable. Entonces quiero un producto robusto, que a pesar de que cambie, pues esa batería, la temperatura de esa batería tenga un trabajo, un rendimiento similar, robusto. Bueno, después me dice que el material influye en un 13,8% en la variabilidad del experimento y la interacción también tiene un peso relativamente similar del 12,4%. Bueno, ahí está.
El modelo ya hemos visto que hemos considerado los tres tipos, ¿no? Temperatura, material e interacción. Ahora, leamos un poco qué nos dice el texto respecto a la conclusión. Estos son los modelos que se pueden plantear y es la hipótesis nula, ¿no? Estas son las ecuaciones. Hemos dicho que esto, bueno, el software nos ayuda a resumir todo este trabajo y generar una tabla del análisis de la varianza, de la norma, esta tablita. Ahí está, ¿no? ¿Qué podemos decir ahora? En la tabla 5.5, aquí está, tabla 5.5, se muestra el análisis de la varianza. Ahora, aquí utiliza Fs, ¿no? No utiliza P, pero al final es lo mismo. El F crítico con alfa 0,05 y grados de libertad 4 y 27, que sería este y este, tiene un F de 2,73. Que hay una interacción significativa entre los materiales, los tipos de material y la temperatura. Ahí está. Entonces, esto vamos a volver a hacerlo aquí. Estamos repasando la interpretación de los datos. Por favor. La descarga de datos y lo demás ya lo hemos visto en la otra clase. Aquí está. Entonces, a ver, ¿qué dice este valor? El p-valor de la interacción es menor a 0,12. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Recuerden, cuanto el p-valor es menor al p crítico, en este caso a 0,05, se rechaza. Estamos dentro de la región de rechazo. Se rechaza la hipótesis. Quiere decir que existe un efecto estadísticamente significativo de la temperatura y el material de la combinación. Y eso lo dice acá, ¿no? Los efectos principales del tipo de material a la temperatura también, perdón, con que hay una interacción significativa entre los tipos de material y la temperatura. Ahí está. Para no estar cambiando de pantalla cada rato, ya voy a hacer esto. Ahí está. Hay una interacción significativa entre los tipos del material y la temperatura. ¿Por qué? Porque el p-valor de esta fila de la interacción es mayor a 0,05. Entonces, hay una interacción significativa entre los tipos de material y la temperatura. Eso es lo primero que se rescata aquí.
debido a esto. Quiere decir que hay interacción significativa. ¿Esto qué significa? Que si hay interacción entre la temperatura y el material, pues el tipo de material que yo elija va a afectar en el rendimiento de la batería. Después, ¿qué me dice? Además, me da un F, ¿no? Que utiliza para comparar el otro. Los efectos principales del tipo de material también son significativos. Entonces, fíjense, P, entonces, P, valor del material es menor a 0,05. ¿Cuál es ese valor? Este. Y también el P valor de la temperatura es menor a 0,05. Por lo tanto, también hay una, entonces, por eso es que concluye que los efectos principales del tipo de material y la temperatura también son significativos. ¿Ya? Entonces, ahí estamos, reitero, lo que le estoy haciendo es explicarles cómo interpretar esta tabla, ¿no? Cómo leerla. Ya saben que podríamos, podríamos comparar el F con 273, 356 es mayor a 273, ¿no? Este F lo compararíamos con este, ¿no? Y estos dos los compararíamos con este. En ambos casos, el F crítico o el F del experimento es mayor que el F crítico. Ya, eso es nada más para aclarar. Entonces, todos son significativos, tanto la temperatura del material y su interacción. Bueno, ya hasta ahí, digamos que estaría respondiendo la primera pregunta, ¿no? Que me he hecho aquí arriba. ¿Qué efectos tiene el tipo de material, la temperatura sobre la vida de la batería? ¿No? Entonces ya sé que son significativos. Los efectos del tipo de material y la temperatura y su interacción son significativos. ¿Ya? Perfecto. Ahora dice, como ayuda para interpretar los resultados de este experimento, es conveniente construir una gráfica de las respuestas promedio, ojo, respuestas promedio, para cada combinación de los tratamientos. Es decir, yo esta tablita que tengo la voy a promediar en sus respuestas, ¿no? Respuestas promedio, dice aquí. Entonces, 130 más 155 más 74 más 180 entre 4 tendría la respuesta promedio de esta combinación. Y así sucesivamente. Ya puedo tener valores y una tabla de respuestas promedio por combinación. Esto ya no se los hace el Chamovay, ¿no? El Chamovay es ciego, les da el ANOVA y ustedes tienen que interpretar. Pero el texto nos dice, yo voy a hacer algo intermedio, voy a hacer algo adicional. Voy a calcular, voy a utilizar una gráfica de las respuestas promedio para cada combinación de los tratamientos. Esta gráfica se muestra en la figura 5.9. El hecho de que las rectas no sean paralelas indica que la interacción es significativa. Fíjense acá.
Entonces, para 15 grados centígrados, otra vez voy a agarrar esto porque después hacer en el texto no es muy práctico. Vengo acá. Dice, esto vamos a hacer. Entonces, este es el factor temperatura. ¿Sí? Aquí está. Tengo, si ustedes recuerdan la tabla, es el promedio de todos estos, ¿no? Esto yo puedo sacar promedio. Entonces, este va a ser el promedio Y barra del tratamiento 1 para el factor A con el tratamiento 1 del factor B. ¿Ven? Y el promedio 1, 1. Y el promedio 1, 2, 1, 2 y así sucesivamente. Yo puedo hacer el promedio de esos. Entonces, de eso se trata esta grafiquita. Entonces, entonces, nuevamente para que quede claro, el promedio de esto con 1 y 15, ¿no? De temperatura. 15 de temperatura está 15 de temperatura y tengo el primer promedio para el material 1. Ahí está, material 1. Esta gráfica. Material 2. Perdón, vamos a seguir con la misma gráfica. Entonces, perdón, la primera es de temperatura. Entonces, el segundo grupo es este. Y el tercer grupo es este. ¿Ven? Entonces, ahora, ¿cuánto sería Y11? Voy a usar el Y mayúscula ya para que, ¿cómo manejo eso? Entonces, Montserrat, ¿cuánto sería este valor? Y11. Y, ojo que es AB, ¿no? Es AB. Entonces, el material cambia 2, pero la temperatura sigue en el nivel 1. Y3,1. Este es el nivel 1 de la temperatura. Pues estoy poniendo 1 acá. Y lo que cambia es el material. Entonces, aquí, Montserrat, dame este promedio, este siguiente, Stephanie, no sé si está. Joel, el tercero. Montserrat, Stephanie, Joel, los valores numéricos. Y11 me sale 134,75. Ya. Joel o Stephanie, el 2,1. Y Joel, el 3,1. Me Sí. sale 126,6. ¿Cuánto? 100. 26,6.
60, ¿así? Sí, sí, 66. Allá. Joel, Me sale 144. punto, Me sale 144 entero. allá. Listo. Entonces, y en 1, este valorcito sería 134. Esto lo voy a redondear a 135. Esto lo vamos a redondear a 127 y esto lo vamos a redondear, le vamos a dejar a 144. Entonces, este primer punto, este valor sería 135, ¿no? 135 es el valor promedio y J con el primer nivel. La segunda sería 127. Este. Y el tercero sería 144. ¿Ven? Ahí está. Entonces, tiene un orden para el nivel 1, para la temperatura de 15 grados. Tenemos que a medida que cambio el tipo de material 1, 2, 3, entonces aquí tengo una relación, digamos, creciente en la vida de las baterías, ¿no? Que el material 3 me entrega mayor vida de batería a la temperatura de 15. Bueno, hasta ahí. Luego trabajo con el siguiente nivel, ¿no? Entonces, puedo hacer el mismo ejercicio, ¿no? Calcular los promedios de cada tipo de material respecto a la temperatura en el nivel 2, 70. Y me encuentro, y lo mismo voy a hacer con el nivel 3. Con el nivel 3 o el nivel 2 igual, me encuentro con algo raro, que hay un cruce. Fíjense, este es el material 1. Este es el material 1, que está igual que acá. Luego le sigue en el nivel, en la temperatura de 15, yo tenía un orden, ¿no? Material 1, material 2, material 3. Pero aquí, a 70 grados, tengo un tiempo de vida bajo con el material 1. El que le sigue es el material 3. Y aquí aparece el material 2. Entonces se ha intercambiado, digamos así, ¿no? Hay un intercambio de roles en el tiempo de batería entre el material 3 y 2 respecto a la temperatura de 15. Porque ¿qué es lo que uno espera? Que si yo aumento o cambio la temperatura, cambien las vidas de las baterías, obvio, pero en el mismo orden, de acuerdo al material. Pero aquí no ha ocurrido eso. El orden se ha cambiado entre el material 2 y el 3. El 2 debería estar acá y el 3 acá, pero no. Hay un cambio. Eso significa que hay una interacción entre el material y la temperatura cuando ocurren estos cruces. Luego hago lo mismo para el nivel 3 y aquí otra vez vuelve a cruzarse las cosas porque el material 2 ahora es el que tiene menor tiempo de vida de batería. Luego el material 1 y el material 3 arriba. Entonces se vuelve a cruzar. Y esto es importante, aquí hay un cruce y aquí hay otro cruce. Entonces, eso nos dice, estos cruces nos indican ya que hay una interacción entre la temperatura y el material.
¿De acuerdo? Por estas gráficas son útiles, porque uno puede detectar estos casos. Bueno, y eso es lo que nos dice el texto aquí, ¿ven? Puedo volver abajo. Es el problema de que haya desarrollo que hay que ir, subir, bajar. Pero espero que vean lo que cuál es el objetivo de leer con cuidado, porque lo que queremos es que ustedes vean esto. El hecho de que las rectas no sean paralelas indica que la interacción es significativa. ¿Eh? Porque si no hubiera habido esta interacción entre los factores, esta gráfica hubiera sido, no tengo mucho espacio, pero esta gráfica hubiera sido tres rectas paralelas. Hubiéramos tenido algo, a ver, algo así. Entonces aquí está nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿no? De la temperatura, que le hemos llamado 50, 75, 15, 70 y 125, ¿no? Y yo hubiera hecho esto, lo mismo que hemos hecho acá. Y aquí hubiera hecho el tiempo de vida. Entonces, aquí me salía 135 para el material 1, para el material 2 y para el material 3, 35, 27 y 44. 1, el material 1, 135 es el 1, 120, perdón, aquí yo me equivoqué, disculpen. Esto es 120, 135 y esto es 127. ¿Ves? Así sería. Este es el material 1, el 2, 1, 3 sería, ¿no? El 2, el material 2, el 1 y el material 3. En ese orden, 2, 1, 3, con la temperatura. Entonces tendría el 2, el material 2, el material 1 y el material 3. Este es tiempo de vida, ¿no? Tiempo de vida en horas. Y estos valores serían 135, 127, ¿no? Sería 127 horas, 135 y 144. El siguiente nivel dice que cuando la temperatura es mayor, el tiempo de vida disminuye. Entonces, pero si no hubiera interacción, yo hubiera obtenido esto. 1, 2, 3. Pero en el mismo orden, material 2, material 1, material 3. Y en el otro caso, hubiera obtenido esto. Material 2, material 1, material 3. ¿Y qué es esto? Pues son tres líneas rectas, nada más. Una, dos, tres. ¿Ven? Eso es. Esto no es nada más que este es un proceso sin interacción de los factores. Temperatura y material. Así sería la gráfica. ¿Ya? Eso le está diciendo el texto.
El hecho de que las rectas no sean paralelas indica que la interacción es significativa. Nosotros tenemos esto, y por supuesto sus cruces ya nos dicen que las rectas no son paralelas. ¿Ya? Y por lo tanto hay una interacción significativa, sin necesidad de hacer todavía la tabla de la NOVA, pero para que entiendan conceptualmente cómo la interacción me va a cambiar los resultados entre diferentes niveles. Esa es la idea de esto. En general, dice, se consigue una vida más larga con una temperatura más baja. Cierto, ¿no? Acá, cierto. Ahí está. Todo esto es mayor en general. ¿Qué es esto? ¿No? Esto está más disperso, pero en general, vida más larga. Con temperatura más baja. Ahí está. Un tiempo de vida más largo con una temperatura más baja. Y este grupo, ¿qué me va a decir? Lo inverso, ¿no? Que la vida es más corta cuando la temperatura aumenta. O sea, eso se cumple en general, pero hay una interacción, ¿no?, entre material y temperatura. Ahí estoy concluyendo, ¿no? En general, se consigue una vida más larga con la temperatura, independientemente del tipo de material. Sí, más allá del tipo de material, hay ese comportamiento, ¿no?, de que tengo vida más larga con más temperatura más baja. Al cambiar de una temperatura baja a una intermedia, la vida de la batería en el material tipo 3 tiene un incremento real. Y eso es lo que nos dice esto, ¿no? Aquí está pasando algo. El material 3, perdón, ¿a qué material se refiere? El material 3. Al cambiar de temperatura baja a una intermedia, la vida de la batería con el material 3 tiene un incremento real, mientras que los materiales 1 y 2 disminuyen. Entonces, me parece que lo ha tomado en otro orden. Bueno, aquí dice que este material de aquí sube, se incrementa a una temperatura intermedia, mientras los otros disminuyen, caen. Pero este material aumenta, ¿no? A eso se refiere. Con una temperatura intermedia alta, con una temperatura de intermedia alta, la vida de la batería disminuye para los materiales 2 y 3 y se mantiene en esencia sin cambio para el material 1. Bueno, básicamente eso nos dice que aquí este material no ha cambiado prácticamente entre estas dos temperaturas, pero los otros han caído. Está describiendo el gráfico, básicamente. Bien. Hasta ahí podemos llegar en nuestras conclusiones de la NOVA. No podemos ir más allá, ¿ya? Entonces, hemos hecho la NOVA en el Jamovai, los datos, hemos analizado un poquito la gráfica, miren que es bastante útil para entender que haya o no haya interacciones. Y podemos mencionar algunas cosas como esto, por ejemplo, ¿no? Pero no podemos llegar más allá. Obviamente que hay diferencia significativa, hay interacción significativa y también la temperatura tiene un valor significativo y el material también, porque todos los P's están pues por debajo de 0,05. Hasta ahí podemos llegar con la tabla. Entonces, para ustedes, por ejemplo, y en general para los estudiantes, es relativamente fácil tomar el Jamovai y hallar la tabla, ¿no? Ya perdí la... porque el Jamovai tiene un tiempo de uso. Hay que volver a entrar. Ese es el problema del sistema. Bueno, pero mientras carga, hace falta que me diga que vuelva. Ya. Entonces, para los estudiantes, estoy hablando de ustedes, es relativamente simple entrar al Jamovai, vaciar los datos y hacer el análisis. Ya sé que este 180 y lo voy a guardar bien, ¿no?
Entonces, yo creo que muchos de ustedes tranquilamente pueden tomar, hacer el ANOVA, poner la variable dependiente, los factores fijos, aumentarle el eta cuadrado para ver el grado de importancia y ya está. Y hacen el análisis. Hasta aquí llegan bien. Pero cuando quieren hacer el análisis, hay problema. Entonces cuando tienen el análisis, me tienen que decir ustedes si es una prueba y un ejercicio, tienen que decir qué factores y su interacción son significativos, presentan un efecto significativo. ¿Eh? A eso me voy. Es que este análisis requiere un poquito de criterio, ¿no? Para interpretar y entender la información. ¿Ya? Si ustedes no hacen eso, su ejercicio prácticamente es una tarea mecánica de vaciar datos y decirle al software que calcule. Eso no puedo calificar yo, ¿no? No tiene un valor para mí, obviamente, más allá de lo que es el procedimiento, pero la interpretación es lo importante. Bueno, entonces de aquí saquen en conclusión que lo primero que tienen que hacer es analizar un p-valor y por lo menos decir si tiene o no tiene significancia cada uno de los factores y además su interacción, porque tampoco se puede hacer más con esto. ¿Cuál es el siguiente paso? Hay que hacer el análisis ad hoc o lo que se llama comparaciones múltiples. ¿Qué es lo que ocurría qué es lo que ocurría cuando hemos hecho la nova de una vía, ¿no? Había que, si existía diferencia significativa, si se rechazaba la hipótesis nula, tengo que encontrar dónde está la diferencia entre 1 y 2, entre 1 y 3, etcétera. Pero aquí tenemos dos factores. Esa es la diferencia. Entonces, aquí podemos resaltar y leer también. Entonces, ¿qué nos dice ahora el texto? Cuando el análisis de varianza indica que las medias de los renglones o las columnas difieren, o sea, básicamente que el p-valor es menor al crítico, por lo general es de interés hacer comparaciones entre las medias individuales de los renglones o las columnas para descubrir diferencias específicas. Los métodos de comparación múltiple revisados en el capítulo 3 son útiles aspectos. Se ilustra ahora el uso de la prueba de Tukey, aquí está Tukey, ¿no? Con los datos de la vida de la batería del ejemplo 5.1. Observe que en este experimento, dice, la interacción es significativa, ya sabemos. Cuando la interacción es significativa, las comparaciones entre las medias de uno de los factores, por ejemplo el A, puede ser oscurecidas por la interacción. O sea, hay que tener mucho cuidado. Cuando existe interacción, no puedo simplemente comparar A con B, el factor A con el B, y hacer combinaciones. Una forma de abordar este problema, dice, consiste en fijar el factor B. En este caso, el factor B, que es la temperatura, la voy a fijar en un nivel específico y aplicar la prueba de Tukey a las medias del factor A con ese nivel. ¿Ya? Ojo, aquí no se olviden que el factor A, el factor B, perdón, factor B es la temperatura.
Entonces, voy a elegir una temperatura. Voy a fijar el factor en un nivel específico. Eso me dice aquí. Voy a elegir una temperatura. ¿Podría también hacer lo inverso? Sí. Podría fijar el factor A y analizar el factor B frente a ese factor A fijo. Pero ya hemos dicho desde un principio que el objetivo de este diseño experimental es ver la robustez de la batería frente a diferentes temperaturas. Yo ya sé que la temperatura va a cambiar ambientalmente, pero quiero saber qué material me ofrece mayor ventaja, más robustez, cambia menos. Entonces, me conviene analizar todos los niveles del material frente a un nivel de temperatura. No hay problema. ¿Ya? Entonces, una temperatura. Entonces, fijo, estoy fijando la temperatura. Y el factor A lo uso en todos los niveles. Uso todos los niveles. Ahora dice, para ilustrar, suponga que en el ejemplo 5.1, el interés se encuentra en detectar las diferencias entre las medias de los tres tipos de materiales. Esto es. Quiero detectar las diferencias entre las tres medias. Puesto que la interacción significativa, esta comparación se hace con un solo nivel de temperatura. ¿Ven? Estoy fijando uno solo. Por ejemplo, el nivel 2. Podría tomar el 1 también. No hay problema. Se supone que la mejor estimación de la varianza del error, bien, solamente un comentario. Entonces, eso voy a tener. Ahora lo voy a tomar la temperatura igual a 70 grados centígrados, el nivel 2. Y voy a calcular las diferencias de esto. Bueno, ¿cómo hago eso aquí? Pues no hay aquí, el Java no tiene no nos va a decir qué factor lo va a mantener fijo y no. Las pruebas post-hoc, aquí están, son las que se llama, en otros valores, las comparaciones múltiples. Entonces, comparaciones múltiples en el Jamavai o en otro software es pruebas post-hoc. Ahí está. Pero las comparaciones múltiples pueden ser muchas. Ahí está. Obviamente, aquí tengo al señor Tuki, que ya lo conozco. Y aquí me dice, ¿qué quiere comparar? Yo quiero comparar el material con la temperatura. Y ya me genera la tabla. Es muy fácil. Reitero, para ustedes es teclear dos botones. Pero si no saben interpretar esto, no sirve de nada. ¿Ya? ¿Qué ha generado cuando yo he puesto material y temperatura? Fíjense, ¿qué ha generado? Me ha generado una tabla del material consigo mismo, ¿no? El material 1 comparado con el 2, el material 1 con el 3 y el 2 con el 3. Solamente haber comparado las medias entre los materiales para ver si hay una diferencia. Esta otra tabla sería la comparación estricta de las medias de las temperaturas, sin importarnos el tipo de material, solamente a comparar las medias de las temperaturas. Aquí está. Y yo podría aumentarle la interacción. Ahí está. Y me va a generar una tercera tabla, más grande que la anterior. Más grande, porque está comparando todo con todo.
¿ya? Más grande. Todo con todo. El material 1 con la temperatura y todos los materiales. El material 1 comparado con todos. El material 1 comparado con la siguiente temperatura. El material 2. Todas las combinaciones posibles, ¿no? Entonces, yo estoy tomando la temperatura 70, una sola temperatura, pero del material 1 con el 1 con el 2, con temperatura 70, ¿ve? Y aquí cambian las temperaturas. Entonces, es complicado. Tengo que extraer de acá, ¿se dan cuenta? Tengo que extraer con el material 1, temperatura 70, y el material 2 a la temperatura 70. El material 1 a 70 grados con el material 3 a 70 grados también. Pues tengo que extraer de aquí esta información. Pues me sirve esto, pero tengo que extraer porque no me da la información que quiero. Entonces, y aquí están los valores de las p-valores, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver esto. Voy a capturar. Perdón. Aquí está el ad hoc que me genera el texto. Voy a tener que achicar. Ahora sí, ¿qué tengo que extraer de esta tabla? Tengo que extraer el material 1 a 70 grados, ¿no? A 70 grados, porque estoy fijando ese valor de temperatura. 70 grados. Comparado consigo mismo. Bueno, esto es formalismo. No, perdón, disculpen. Comparado con esta material 2. El material 1 a 70 grados comparado con el material 2 a 70 grados. Este es el valorcito que me interesa, esta fila. Luego, el material 1 a 70 grados con el material 3 a 70 grados. Este es el valor que me... Entonces, estas filas son las que me interesan. Está comparando. Luego nos faltaría el 1 con el 2, el 1 con el 3, luego el 2 con el 3, ¿no es cierto? El 1 con el 2, el 1 con el 3, las tres combinaciones, el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3. Nos faltaría ese más. Y ver los p-valores. ¿Ya? Eso es lo que hace el texto acá. Pero lo hace con la Q de tablas de Tukey, comparando las medias. Aquí está. Estas son las medias de cada grupo. 1, 2, 3 para el nivel 2 de temperatura, todas las medias de cada grupo. Y compara estas medias y utiliza estas medias para calcular el T de Tukey con la Q de tablas. Entonces, ahí tienen el MSE. 675.21 es el MSE, que sale de tablas también. Aquí está, 675.21. O sea, podrían hacer lo mismo ustedes con la tabla de la NOVA, pueden calcular lo mismo de tablas, ¿no? Donde Q005327 se obtiene por interpolación de la tabla 8 del apéndice. Y tienen el Tukey, que es 4547. Entonces, veamos qué nos dice ahora a nosotros. Vamos a usar 3 versus 1, dice, o 1 versus 3.
El primero, 3 versus 1, 1 versus 3. Ahí está. Comparemos, a ver. Con el Jamovai. 3 versus 1. O 1 versus 3, que sería esta, ¿no? 1 versus 3 a 70 grados. Sería esta fila. Entonces voy a entrar al Jamovai y voy a ver 1 con 3 a 70 grados. Y es esta. ¿No? Y el p-valor sale 0.001. Entonces el p de Tukey, el p-valor de Tukey es 0.001, ¿no? Este, que es menor a 0.05. El 3 versus 2, el p de Tukey, 3 versus 2, entonces tengo que buscar con el 2. 2 con 70 comparado con el 3 a 70. Aquí está, este es 0.882. Ah, esto es mayor a 0.05. Y el 2 versus 1, que ya lo hice aquí arriba, 1 versus 2, sería 1 con 70 y el 2 con 70 sería esa fila. Es 0.046. Punto 0.046, que es casi muy ligeramente menor a 0.05. Entonces, ¿qué concluye el texto? Ahí pueden leerlo. Dice, este análisis indica que con el nivel de temperatura 70, la vida media de la batería es la misma para los materiales tipos 2 y 3. Sí, es la misma, porque aquí no se rechaza la hipótesis nula, porque el p-valor es mayor a 0.5, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto no hay diferencia en el tiempo de vida media de las baterías 3 y 2 con el material 3 y 2 a 70 grados. No hay diferencia. Entonces no hay diferencia significativa en las vidas medias de las baterías con estos dos materiales. Y que la vida media, de la batería para el tipo 1 es significativamente menor. Entonces, es que, perdón, disculpen, este 3, 2, 1 es el diferente del mío. Disculpen. Disculpen, por eso es que no me está dando el resultado que yo quería. No es idéntico al libro porque el 3 para mí es diferente al texto para el material 1, 2, 3. No debería ser diferente. Pero aquí me dice que 3 versus 1 y 2 versus 1. Aquí se rechaza porque es menor 0,5 y aquí se rechaza el conjunto. Esta es la conclusión de acuerdo a su criterio de el 3 versus 2 y la vida media de la batería para el material 1 es significativamente menor. Y esa es su conclusión. ¿Ven? Luego hace un ejemplo en el Design Expert, que es otro software también que se utiliza mucho comercialmente. ¿Ya? Y luego viene la verificación que vamos a hacer en el Java. Bueno, ese es un poco el espíritu de utilizar la información que nos da el Jamovai para interpretar y compararla con lo que nos da el texto. Hay que tener cuidado aquí porque el texto utiliza otro orden, 3, 2, 1. ¿Ya? Debería ser el mismo, pero aquí ya he descubierto que no es el mismo que nosotros hemos definido.
¿Ya? Y ahí hay que compatibilizar este resultado con este, con el de Tuque. Ahí hay que tener cuidado. Bien, lo que quería coordinar con ustedes es este. Hay un comunicado, ¿no? De cambio de una ampliación de una semana para el calendario, para, para muchas materias también, para toda la universidad, realmente. Nosotros hemos estado avanzando al ritmo requerido, ¿ya? El calendario ha ampliado, digamos, estas fechas de examen en una semana más. Nosotros deberíamos terminar la próxima semana ya esto, tomar el examen del tercer elemento de competencia, ¿no? Pero eh, con esta ampliación, esto nos da un día o dos más, tampoco nos da mucho, ¿no? Para reforzar algunos conceptos más de esto. Porque recuerden que el segundo elemento de competencia ya es más amplio y probablemente necesite más repaso. Entonces, vamos a, vamos a trabajar en ese sentido. Entonces, vamos a cambiar, vamos a tomar el examen. No está fijo todavía porque esto a veces tiene sus cambios, pero nosotros, reitero, tenemos una clase más este jueves, tendríamos una clase el subsiguiente martes y el subsiguiente jueves deberíamos dar ya el examen del segundo elemento de competencia. Pueden ver mi computadora. Ahí pueden ver mi computadora, ¿no? Y ya deberíamos dar el examen este 4. ¿Ya? Pero dada la ampliación y dado la cantidad de material que tenemos para el examen, podríamos hacer un repaso todavía este jueves, un repaso general, y tomar el examen el 9 de junio, pero no más allá. Entonces, vayan pensando que el 9 de junio tendríamos que tomar el examen del segundo elemento de competencia. Sí, ¿ya? Todavía tenemos que asentar un poco más este concepto de la ANOVA. Han visto que la interpretación no es muy fácil, hay que tener mucho cuidado en interpretar los resultados. Y la herramienta está clara, el Yamovai nos ayuda a hacer el cálculo, pero la interpretación es importante. ¿Ya? Quedamos ahí entonces, estén pendientes a la plataforma para el material actualizado de la clase de hoy. Sí, Maya. Disculpe, Inge, ¿será que me puede poner en lista, por favor? Entré un poco tarde. Con retraso, por favor. A ver. Ya, ok, ok. Gracias, Inge. Listo. Inge, yo también llegué un poco tarde. Sí, he visto que han llegado tarde. Ok. ¿Nadie más entonces? Yo también, Inge, por favor. A ver. Ya, otra vez voy a llamar lista a los que me tenían falta. ¿A Nadiesa? No ingresó Nadiesa. Maya, sí. Sí, sí. ¿Quién más? Catherine Medina Sí, aquí presente.
Y Flor, Sí, ya presente. ya listo. Ok. Eso es todo entonces. Ya, muchas gracias. Hasta el martes. Hasta el jueves.